Mi siguiente invitado es Carlos Carrillo, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Ayer hicieron una conferencia de prensa donde se ha pretendido hacer algo que ellos han llamado terrorismo judicial. Don Carlos, bienvenido como siempre aquí a Next Noticias y buenos días. Buenos días, gracias Fernando. Pero este momentito que tengo una Si, situación si acá activas la de... cámara y empezamos la entrevista. Correcto. Sí, sí, Fernando, gracias por la oportunidad. Sí, así fue. Ya hemos establecido públicamente nuestra posición legal en la conferencia de prensa frente a una situación no vista anteriormente en el trámite de recursos de casación. Vamos a votar los recursos y pues esperamos que pueda adecuarse en derecho y que no siga esta situación fuera de los parámetros de la ley. Porque hablaron, don Carlos, del caso de los tiempos, que ahora pretenden acelerar los tiempos en un caso de casación, pues contrario a lo que ha ocurrido con otros casos, y pusieron de ejemplo los múltiples casos que han llegado a la Corte a dormir el sueño eterno. Bueno, e incluso en este caso, ni siquiera dormir el sueño eterno es lo que la Corte nunca había aceptado o el Tribunal Superior. El recurso de casación por disposición de ley tiene que ser dado el expediente a las partes. Esto nosotros en todos nuestros años de ejercicio, incluso en este momento, pusimos los precedentes de 4 expedientes que en este momento están corriendo términos sucesivos. Entonces, justicia distinta en el mismo tiempo es inaceptable. Vamos a tomar las previsiones legales. No obstante, se va a dar una situación fuera de lo previsto en la ley. ¿Por qué? Porque ahora si se mantiene la posición nueva del Tribunal Superior, específicamente el magistrado Mata, exclusivamente, los términos se acortarían más de 75 días hábiles y producirían un impacto en el calendario electoral y frente a eso, nosotros lo que tendríamos que agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios, así como tener las previsiones. ¿Qué sucede, Fernando? Que aquí no se está hablando si se tiene que valorar o no la inocencia de una persona. Aquí lo que se está hablando es que queremos un fallo inmediato y con la perspectiva en los corrillos que dicen que se va a inadmitir la casación por situaciones muy específicas. Entonces, frente a esto se produce una anarquía judicial en el cual no se respetan los parámetros, no tan solo de la ley, sino de las propias actuaciones judiciales y no tampoco las actuaciones generales judiciales, sino específicamente la de un magistrado o la de un tribunal, Claro. que es un hecho mucho más grave. Sí, Entonces, no, porque aquí, Carlos, es decir, la gente casi está, la Corte Suprema se está convirtiendo en parte del proceso electoral. Y eso también, porque lo que pasó en el 2019 con Blandón y con Rux, que les dan es decir, para no afectar el proceso electoral, se les excluye del caso de Brecht, cosas que ahora sí están poniendo en riesgo el proceso electoral no del 19, sino del 24. sí, y más agravado por la situación general de inestabilidad actual, que Claro. la Corte tiene que jugar un papel fundamental. Te lo pongo así. Ya ahora mismo puede haber una percepción en la comunidad que lo que falla la Corte es por intereses políticos. Claro, Y habiendo situaciones tan delicadas en trámite ahora mismo, la gente no va a pensar que un fallo va a ser producto del sesudo análisis de un juez por o de supuesto. 3 magistrados, va a ser producto de un interés fuera de lo jurídico. Y eso es muy grave porque nos pone ya no en el terreno de legalidad, sino en el terreno de situaciones de hecho. La pregunta, Carlos, es ¿qué sigue? Porque 15 días en medio de la bataola que hay en este momento donde no sé si la Corte o los tribunales han suspendido los términos judiciales debido a lo que está pasando, porque uno no está seguro de llegar a tiempo a ningún lugar en la ciudad. Bueno, el Colegio de Abogados solicitó a la presidencia de la Corte que se suspendieran los términos determinados en determinado periodo, por eso mismo que tú refieres, que es lo que estamos viviendo todos y que afecta el ejercicio profesional.
No obstante, el presidente encargado de la Corte contestó frente a una negativa y una explicación que en un momento determinado ha mantenido la situación. Lo más grave aquí, Fernando, y nosotros agotaremos todos los recursos, que no puede ser que una persona o que un magistrado en forma unipersonal sea el instrumento para afectar un calendario electoral o peor aún, un torneo electoral que para los observadores internacionales ya esto será causa de una pues cuestionamiento. Antes, hace muchos años, tuvimos la situación de discutir vergonzosamente si había podido, o sea, haber una persona acusada sin imputación. Gracias a Dios, después de ese debate, solo quedó la vergüenza de dos magistrados que fueron los únicos que en su momento defendieron esa tesis. Profesionalmente quedaron marcados el resto de su ejercicio profesional. Sin embargo, nunca más hubo un panameño acusado sin imputar. Ahora estamos teniendo que se ha preparado la situación de términos. ¿Por qué la precipitud si los términos son los legales? Y ya eso por lo menos no se puede defender lo que suceda. Ahora nuestro rol profesional es que tenemos que agotar todos los recursos, tenemos que pelear porque hay una seguridad jurídica, pero sí, no lo voy a negar, está habiendo un eclipse jurídico en cuanto a que se pretende llevar una discusión de un juicio a una decisión fuera de los parámetros, comenzando por los términos. Yo sí declaramos ayer con el equipo de defensa que esto no tenemos la seguridad jurídica y que vamos a exigirla, pero que estamos denunciando que no hay las garantías para un proceso de Ricardo Martinelli en el caso denominado New Business. ¿Por qué? Porque no se trata ya de entrar a discutir lo probado en audiencia, que gracias a Dios todo el mundo pudo tener acceso a los videos Claro. sobre que sus dineros eran lícitos, que es un comerciante, que es una persona que todos sus fondos tenían un origen determinado y que por manipulaciones, incluyendo documentales, se buscó un fin en el proceso que históricamente pues será muy cuestionado utilizando instrumentos y el abuso del poder. Pero ese debate que tenemos que hacerlo en casación sobre distintos aspectos de fondo y de forma, esto lamentablemente ya no tenemos la seguridad jurídica para enfrentar el mismo, pero tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer y esperemos que entren en la sensatez profesional de los rectores de la justicia y que se dé un trámite por lo menos en derecho para poder tener un fin de estabilidad judicial. Y que Ricardo Martinelli, como cualquier otro panameño, tenga derecho a un juicio con las garantías fundamentales. Bueno, Carlos, ¿qué sigue? Es decir, ¿se va a presentar entonces dentro de estos términos absurdos que ha planteado la Corte? Bueno, primero que todo ya vamos a cuestionar el término mismo. Esperemos que haya un remedio legal. En estos 15 días, a partir del día 15 de noviembre, vencen el 7 de diciembre. Si no hubiera un remedio, se va a dar una situación de hecho que también tenemos previsiones de las alternativas que la ley nos da, pero vamos a agotar todos los recursos. Ojalá que los términos de solución de este conflicto no se retarden a hacer nugatoria cualquier exigencia de justicia. ¿Por qué? Porque al final del día ya también la ciudadanía tiene el concepto que aquí los fallos se dan de conformidad a las presiones públicas coyunturales o a los intereses políticos. Esa mancha no nos las vamos a quitar, sino con el tiempo y con ejemplos concretos. Nosotros como abogados vamos a agotar todos los recursos y mantenemos la seguridad de que en algún momento la sensatez va a imperar por el principio de cumplimiento de las obligaciones del órgano judicial. Carlos Carrillo, como siempre, un placer recibirte y pues darnos este panorama de lo que está ocurriendo en este proceso de casación de los casos del expresidente Ricardo Martinelli. Vamos. Gracias, Fernando, a la orden.